Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade. Les doy la más cordial bienvenida, deseando para todos fortaleza, sabiduría, crecimiento. Seré moderador de la tertulia y lecturas. También les deseo de crecimiento. Hoy, 25 de abril de 2023, celebramos nuestra 43ª reunión y seguiremos en la lectura del prefacio a las obras completas de Iván Illich, escrito por Jean Robert y Valentina Borremans. Los comentarios los haremos entre todos y leeremos juntos de la mano de la doctora Silvia Marcos, coordinadora de nuestro seminario. Silvia, si quieres dar Sí, unas palabras de bienvenida. bueno, yo creo que yo pienso que es muy importante que acabemos de leer este prefacio. Siento que para ciertas personas puede parecer repetitivo o que no va más allá o que no da nuevos datos pero es filosófico. Entonces, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que es un análisis profundamente filosófico del trabajo de Iván Illich en ese nivel en que muchas veces escapa a la claridad. Ahorita, por ejemplo, yo estoy colaborando con Thierry Pacaud para un libro que está escribiendo él en París sobre Iván Illich y está haciendo todo un capítulo sobre Jean Robert. Y entonces está en comunicación conmigo. Pero, por ejemplo, Thierry Pacaud y muchos de los teóricos franceses que se interesaron en el pensamiento de Iván Illich son gente que nunca vio un cierto nivel de los aportes de Iván. O sea, Iván como cualquier autor, y yo me acuerdo mi editora en inglés, Jackie Mocio, que fue una gran enseñanza para mí como editora, me decía siempre, mira, un texto tiene una lectura que todo el mundo cree que ya la comprendió, lo lee y ya lo entendió todo. Y tiene otro nivel para los conocedores, para la gente que está informada profundamente, para la gente que comparte las posturas, y esa es otro nivel de lectura. Y yo me acuerdo que lo que ella me proponía y que yo traté de hacer y que afortunadamente creo que sí aprendí, fue escribir de una forma clara que todo el mundo pudiera entender, pero que también tuviera, digamos, ese nivel profundo de significaciones y de hermenéutica profunda que no queda abierto para todo el lector. Y yo creo que lo que estamos haciendo con esto, o yo he insistido y me alegro los que han seguido viniendo, ya podremos leer otros textos de Jan que no tienen, que no exigen la profundidad que exige este prefacio. Por supuesto, era el prefacio a las obras reunidas de Iván Illich. Imagínense, Jan tenía la tarea o el compromiso de su compañerismo de 30 años con Iván para poder llegar a lo más profundo que podía explicar el pensamiento de Iván. Entonces, con esto yo dejo ya mis comentarios, que es cómo vamos a terminar esto. Javier Sicilia se quedó sin celular, no sé si va a poder entrar. Por supuesto, Javier Sicilia es el que nos ha estado guiando en las últimas sesiones para extraer toda la profundidad filosófica de lo que vamos leyendo. Pero lo podemos hacer nosotros. Esperamos que Javier logre conectarse y pues si no, vamos a comenzar, ¿verdad? Héctor, ¿tú estás de acuerdo
De Con eso acuerdo. tú Vamos a mismo. comenzar, vamos a compartir el texto. Entonces, generalmente tú empiezas, Héctor. Sí, vamos a comenzar desde aquí. En Illich, Sí. la defensa de los ámbitos de comunidad es inseparable del elogio y de la práctica de la amistad. Estos hacían notar un orden de realidad radicalmente extraño a todos los conceptos de la economía moderna y, en consecuencia, la misma economía moderna los borró en todos los países llamados ricos. Peor, se han simulado frecuentemente en términos que los niegan. Esa es la verdadera tragedia de los ámbitos de comunidad, tal y como no la comprendió Garrett Hardin, autor del panfleto The Tragedy of Commons. En cuanto a los términos ámbitos de comunidad globales o ámbitos de comunidad planetarios, forman parte de esa neohabla hecha de oxímorones que incita al oyente de discursos públicos a creer que protege lo que contribuye a asesinar. Yo aquí quisiera hacer un pequeño comentario. Por ejemplo, a mí me recuerda este énfasis de Iván en los commons o el énfasis de Jean Robert, porque en Jean Robert es evidente, y que fue lo que conectó a Jean Robert con los zapatistas. Porque si hay un movimiento que construye y que nos ha enseñado en estos últimos años a percibir y a construir sobre la colectividad y sobre los commons, es el pensamiento zapatista. Entonces, de alguna manera, aunque no parece, el pensamiento illichiano está muy cerca y por eso a Jan lo invitaron tantas veces a los zapatistas, porque en un nivel muy profundo filosófico, la base comunitaria, la base colectiva, lo que se llamaba commons en los tiempos, en el pasado europeo, eso que se llamaba commons es la base primordial sobre la cual Iván Illich comparte su propuesta de otro mundo, aunque él nunca dijo otro mundo, como dicen los zapatistas, pero en realidad a través de proponer la amistad profunda y estos valores y estas reuniones que él hacía y ese método, porque fue el método de participación y de colaboración en un commons de Iván, fue ese, fue reunirse con amigos en pequeñas reuniones, no ni tan pequeñas, en eventos a veces grandes, pero sobre todo con la cercanía a través de la amistad o a través de la relación interpersonal, que está totalmente excluida en la filosofía neoliberal. Todo es individualista, todo es competitivo, a ver quién gana más, a ver quién está mejor y estar luchando unos contra los otros. Y la propuesta de Iván es exactamente el commons y es lo que los zapatistas proponen. Yo veo esa vinculación. Bueno, Sí, ya, sí. entonces, Sigamos. Vamos a ver sigamos. qué dice programa. Pero en un mundo donde hasta en los países pobres cualquier subsistencia fundada en la tradición tiende a encogerse como piel de zapa, la comensalidad, la amistad sellada por una mesa común, es lo que permite renunciar selectivamente a las seducciones de la economía moderna. Sajay Samuel comprendió que Illich, como aquel teólogo calificado de apofático, comprendió que Illich como aquel teólogo calificado de apofático, porque callaba lo que para él era lo más importante. Practicaba mucho la amistad, pero hablaba poco de ella. Ya fuera que dejara a sus amigos hacer o que denunciara a los enemigos mortales lo que estaba resuelto a proteger.
Así interpreta Samuel la crítica de las profesiones y del desarrollo de los años de Cuernavaca. Él mismo se comprometió en completar esta crítica mediante un estudio detallado del papel de las organizaciones profesionales en el declinar de la democracia en Norteamérica, así como del crepúsculo previsible de las profesiones en la era de los sistemas. En el curso de sus últimos años, en conversación con amigos, Illich enriqueció con un nuevo concepto la comprensión tanto de las relaciones entre los seres y las cosas, semejantemente unidas, situadas aquí abajo, como entre estos, y lo que solo puede comprenderse por analogía con ellos. Llama a ese concepto proporcionalidad. Esa palabra renueva el sentido del término medieval analogía, que en la época moderna tiende a humillar, reduciéndolo al sentido de similitud, incluso de igualdad. En la segunda etapa de la interpretación o segunda dimensión del arca, la proporcionalidad es la armonía de los elementos materiales, el sentido de la justa mezcla de los humores en el cuerpo, de lo que eventualmente conviene agregar o retirar de ellos, y la percepción del equilibrio que hay que evitar alterar. Es el temperamento en el sentido que en el siglo XVII daba todavía esa palabra como en la expresión el temperamento de los humores o en esta frase de La Fontaine. Hay cierto temperamento que el amo de la naturaleza quiere que se guarde en todo. Samar Faraj aprende en este momento el árabe antiguo con el fin de estudiar la importancia de ese concepto, más bien de ese precepto olvidado para el Hakim, el médico filósofo árabe contemporáneo de la Edad Media europea. Por su parte, Matthias Rieger lleva a cabo una investigación sobre la armonía local entre los instrumentos y las voces de músicos concretos y la opone a la realización de un acorde sinfónico entre notas sin carne que el físico Helmholtz redefinirá como la vibración de frecuencias determinadas. Una invención contemporánea de los hijos de Bach consagró la transición de la música occidental de la armonía local entre músicos de carne al acorde global, entre comillas, entre notas. Esa gama templada, modificación de la gama cromática que permite que una nota sostenida se vuelva equivalente a la nota siguiente memorizada, por ejemplo, el do sostenido con el re bemol. La marcha hacia la modernidad se dibuja a los ojos de estos investigadores como una pérdida progresiva de proporcionalidad, es decir, del sentido del justo medio, de la buena mezcla, de lo que conviene, del equilibrio sin interrupción para restaurar, porque nunca está asegurado para siempre. La ironía para Rieger es que en la historia de la música, esta perturbación de la armonía local en nombre de un acorde global porta justamente uno de los nombres que antiguamente designaba la proporcionalidad local, el temperamento. Qué interesante, aquí Sí. A ver, quiero... Sí, tú coméntalo, Héctor. sí, algo que me gusta mucho precisamente, bueno, Fernando debe saber más como músico barroco. A mí me gustaría mucho que nos puedas decir, Fernando, tú como guitarrista, que tal vez en esas épocas anteriores, me imagino que la afinación variaba de región a región, o no era precisamente, era una afinación que los músicos tenían que afinarse de acuerdo al, no sé, al instrumento. No sé si nos puedes decir algo, Fernando, al respecto. ¿Estás por ahí, Fernando? Ah, parece que no te escucho. No. Ay, no se oye nada de tu voz, Fernando. Qué lástima. No está conectado tu micrófono.
¿Ya? Ah, ya. Ahora sí, Fernando. Sí. Bueno, dentro de lo que yo he leído, y lo que yo he experimentado en lo personal, está lo siguiente. eh, la música tiene ciertos pilares que se dan en todas las culturas. Por ejemplo, intervalos que se dan en todas las culturas son la octava, la quinta y la cuarta en menor medida, pero esos son los tres pilares que en toda la música que se ha dado conocida, tienen como base. Entre esas bases, que son puntos de atracción de las notas, depende de cada cultura cómo conciba la música. Por ejemplo, la música que tuvo su origen más antiguo en la zona oriental y que fue avanzando hacia Occidente, se le daba a los sonidos un carácter ritual terapéutico. Mm. Esto condicionaba el significado de las notas. Por ejemplo, yo podía cantar un centro de nota y a partir de ese centro, cantar hacia arriba, hacia abajo y hacer esas fluctuaciones. Y claro que estamos hablando de una música muy, muy elemental, pero súper importante esa. Conforme se va evolucionando, incluso los instrumentos van permitiendo lo que ya sería el temperamento. Me estoy saltando muchas etapas, pero más o menos quiero poner esos dos puntos. De la música que era muy natural, con sus tres puntos, tres bases, ¿verdad? De intervalos, a la música temperada, es todo un intento por plasmar un paradigma estético, ¿sí? Entonces, en ese andar vemos, por ejemplo, instrumentos como el laúd, que es de origen árabe, que los árabes no le ponían trastes, se podían hacer micro variantes de los intervalos, ¿verdad? Dependiendo de la parte emotiva, del ambiente que se quería crear con la música. Posteriormente, cuando llega a Europa, empiezan a experimentar con esa división de esos intervalos, queriendo calzarla a una noción matemática, a una perfección intelectual. Entonces es ahí donde se escinde y se separa, porque se intelectualiza más en Occidente para hacerlo racional, para hacerlo explicable el fenómeno de la música, y en Oriente se queda más en un sentido emocional. Ujú. Entonces, aquí cuando se habla de equilibrio, debemos saber también que hay otra parte que es la relatividad de lo que es el equilibrio. Entendemos equilibrio de una manera intelectual como algo que se mantiene con una estabilidad. Ujú. Sí. Pero la estabilidad en la música oriental es nada más un sentido de mantener un sonido. Por ejemplo, cuando los monjes cantan con un solo sonido, ellos, a través de esa potencia del sonido, son capaces de captar los armónicos. Es otro tipo de sensibilidad. Mm. Pasó a la música religiosa en Europa, esa intención, pero volvemos a lo mismo, la racionalización empezó a crear una suerte de mayor atrevimiento para usar la música, de tal manera que podemos ver que para un oriental, escuchar la música occidental, alguna vez me comentó una persona del origen hindú, más bien de indio, porque hindú es religioso, pero bueno, que para él le resultaba demasiada información,
como que era demasiado difícil poner atención a ese tipo de música. En cambio, la música, por ejemplo, de la India ritual, empieza siempre con una base, un sonido base, y sobre eso empieza a crecer un tejido que nos envuelve y nos lleva a una reflexión. Es más impersonal también. No tiene que ver con el lucimiento de los músicos. En cambio, en Oriente, en Occidente, ya se empieza a ver que la individualización, en el sentido de que el músico se empieza a tomar como una persona especialmente tocada por los dioses, vamos a decir. Entonces, conectando con esto que dice aquí el texto, yo pienso que es muy importante lograr temperamento, pero en la relatividad de cada cultura. A lo que voy es que en todas las culturas tienen su dignidad, pero el detalle está en saber interpretar los códigos que se tienen de expresión, en este caso la artística de la música, la expresión artística de la música. Y es tan chocante tal vez para alguien que solo ha escuchado música occidental, escuchar la música oriental, como para los orientales escuchar la música occidental. Pero está en nosotros tener esa flexibilidad para valorar todas esas expresiones. Muchas gracias, Fernando, por este comentario. Sí. Pues vamos al siguiente punto que dice el prólogo. ¿Quieres seguir tú, Fernando, por favor? Sí. Dice, no obstante, según el tercer movimiento de la lectura, la tercera dimensión, la proporcionalidad adquiere un sentido más inquietante. Se vuelve el concepto fundador de una crítica de la noción moderna de límite sin más allá. En el cálculo infinitesimal, el límite de la relación entre dos variables de una función, cuando la variable independiente tiende hacia el cero, es una magnitud a la que esa relación se aproxima indefinidamente sin nunca alcanzarla exactamente y, sobre todo, sin nunca sobrepasarla. Según Illich, esta noción matemática de límite ha erosionado progresivamente la idea de sentido común que un límite, un lindero, una ribera, un horizonte o la línea divisoria de los dominios del género vernáculo tiene para mí, que estoy situado aquí, de este lado, un allá, un más allá que puede ser la matriz de las cosas de aquí. Esto es como renovar el sentido de los términos, caros a Hugo, de relación tropológica, de largo alcance o anagogía entre realidades situadas en dominios distantes. Recordemos que la tropología traza las correspondencias proporcionales entre el aquí, situado a ras del suelo, y un en otra parte, que se vuelve perceptible por esa correspondencia. Mientras que la anagogía es el doble movimiento de una elevación del sentido material de las cosas, simbolizado por el suelo, a su sentido espiritual, simbolizado por la luz del cielo, seguido de la reconducción de la mirada hacia las cosas de abajo. Detengámonos en estos dos sentidos de la relación de proporción. La analogía, aquí abajo, entre el verbo y la carne es una proporcionalidad en el verdadero sentido de la palabra temperamento. Es un equilibrio armonioso, una relación de conveniencia entre realidades locales. Por ejemplo, sería conveniente, convenience, decía Santo Tomás, que cierta proporción de las palabras que escucho cada día hayan sido pronunciadas en mi honor por una boca de carne. Pero hoy en día, hasta en la celebración eucarística, los altavoces de la modernidad
rompen mecánicamente esta proporcionalidad, cuya decadencia, sin embargo, ha comenzado en los corazones. Si Illich, el teólogo, veía en ello la marca de una traición al misterio de la encarnación, es que para él el verbo hecho carne es el correspondiente proporcional o análogo y la palabra pronunciada para mí por mi prójimo. Por el contrario, la desencarnación moderna de la palabra es el síntoma de una traición histórica en la que ve la raíz de la corrupción del cristianismo. La mañana del día en que murió, el 2 de diciembre del 2002, Iván redactaba un artículo con Silja Samersky, que después ella terminó y publicó, y en él se lee. Comienza la cita. Hace una treintena de años, una encuesta del National Institute of Mental Health reveló que un gran número de pacientes, al despedirse de su médico, recibían comprimidos de Valium o de otro tranquilizante. Esta encuesta desencadenó un animado debate sobre los daños causados por esta anestesia masiva. Hoy en día, los pacientes no solo están en peligro de perder la salud en tratamientos aventurados, sino también de ver su porvenir arruinado por previsiones estadísticas, ya sea bajo pretexto de prevenir el cáncer o con ocasión de un check-up durante el embarazo o después de la detección de un tumor. Las rutinas biomédicas marcan inevitablemente a la paciente o al paciente con los estigmas de un riesgo atestado profesionalmente. Riesgo que permanecerá suspendido sobre ella o sobre él como una espada de Damocles, causado por la confusión de un perfil de riesgo con diagnóstico médico. Esta pretendida previsión del porvenir ha provocado una ola de desaseguración epidémica que hasta el momento no ha suscitado el debate crítico que merece. Se cierra la cita. Este último gesto, anagógico, es la medida en que nos reconduce a las preguntas elementales sobre lo que se hizo, cuándo se hizo, por quién fue hecho. Tiene para nosotros, lectores, valor de advertencia. Es la misma advertencia que Hugo daba a sus alumnos. Como no hay ninguna duda de que se pueda asir el sentido místico de la escritura, si primero no se ha establecido en ella el sentido literal. A ver, aquí debería tener un acento, ¿no? Entonces, como no hay ninguna duda de que se pueda asir el sentido místico de la escritura, si primero, a ver, no entiendo ahí, como no hay ninguna duda de que se pueda asir el sentido místico de la escritura, si primero no se ha establecido en ella el sentido literal. Ah, sí, perfecto. Ahí sigue lo consecuente, muy bien. Es decir, no deja de sorprenderme la imprudencia de quienes pretenden enseñar el sentido alegórico cuando aún ignoran el sentido literal. Muy bien. Y en cuanto al salto mortal hacia el tercer nivel de la exégesis, si la sabiduría de Dios no se conoce primero corporalmente, no podrán ser iluminados por su contemplación espiritual. Por ello, no deben nunca despreciar la humilde manera en que la palabra de Dios los alcanza. Esta humildad es precisamente la que los iluminará. Ay, gracias, Fernando. Muy bien. Aquí podemos hacer una pausa porque precioso este punto de cómo en el cuerpo está la promesa de una iluminación y de una contemplación espiritual, o sea, la corporización de esa proporcionalidad. Y esto a mí me hace pensar mucho como practicante de Tai Chi
en la idea que tienen los taoístas, ¿no? De efectivamente la proporción entre el cielo y la tierra, que el ser humano encarna, literalmente encarna, es la encarnación de la unión entre el cielo y la tierra, si está bien alineado con los principios de la tierra y los principios del cielo. Y es muy bonito porque está lo visible, lo invisible, lo arriba, lo abajo, derecha, izquierda, lo yin, lo yang, y cómo se alinea todo ese expresamente, esa armonía de temperamentos, de espíritus, de chi, como le llaman ellos, que está en cada órgano. Entonces, la armonización de esas energías hace la salud, hace la comunicación también con los muertos, por ejemplo, o hace la autosanación. Cosa que cuando leí precisamente a Silvia Marcos en Eros y en Tomado de los Labios, me hizo pensar mucho en esa proporcionalidad también que tienen en el cuerpo las comunidades indígenas. No sé si Silvia quieras decir algo al respecto. Pues ya, ay, no sé, ya me puse yo a... Eh, pues eso es algo que se vive en las comunidades indígenas. Me alegro mucho de que tú hayas hecho esa lectura, Héctor. Qué Sí, bueno, me alegra, me sí, pues alegra. Y es en es, donde conectamos, por eso para mí es muy emotivo revisar estos textos, porque de alguna manera me expresan la interconexión profunda que teníamos Jan y yo entre lo que analizábamos, recogíamos, esta hermenéutica de la oralidad que muchas veces se queda ajena, se queda fuera. Pero aquí está expresado precioso. sí. Le voy a pedir a Miguel Valencia que continúe la lectura. Ujú. Donde estamos frente a quienes pretenden que todo es solo signo de signo de signo, que todo es show realizable sobre las pantallas de la virtualidad que se pretende real, que la Ah, arquitectura se resuelve en superficies donde proyectar cualquier cosa, o que el cuerpo es una superficie marcada de mutilaciones cuya interpretación es una carrera abierta a los talentos. Es bueno volver al humilde análisis de lo que hacen las instituciones modernas. Releer a Iván Illich es un antídoto contra la tentación de abdicar del sentido de la realidad. Illich nos reconduce siempre a lo que realmente se hizo, cuándo y dónde se hizo, por quién y a quién. Ya. Acabó. Qué bonito, hemos terminado el prefacio. ay, sí. Hay que sacarle mucho jugo a a Sí, estas hojas. sí, sí, sí. Pues siento Miguel, sí lo noto bastante teológico el final. sí, yo también un poco, pero finalmente Illich era como, no sé si era un místico, Miguel, ¿tú lo conociste? Pues fíjate que yo conocí a Illich, pero lo vi en la distancia que tiene una obra de teatro, ¿no? O sea, lo conocí yo en un auditorio, él daba una conferencia, una charla y un auditorio repleto, ¿no? Y entonces, pues es inevitable que ahí se estaba dando lo que se entiende como un espectáculo. Aunque sea pequeño, como hacen los que se llaman stand-uperos, o sea, Un que están performance. haciendo, pues están pensando ante un público, ¿no?
Sí. Pero finalmente no creo que ese era el ángulo bueno para entender a Illich. Ahí sí creo que el verdadero Illich solo se mostraba en el círculo estrecho de sus relaciones, digo, de sus conversaciones de grupo que tenía con los conocidos, ¿no? Siento que más bien era como que le desagradaba mostrarse mucho en público. Es muy famoso el hecho, lo que sí yo constaté es que en el Colegio de México se anunciaba en el periódico una conferencia de Iván Illich, que la daba una vez al año, ¿no? Y algunos que habíamos leído a Iván Illich decíamos, no me la pierdo, ¿no? Pero igual que tú no te quieres perder un espectáculo de un cantante famoso, ¿no? Y entonces, pues llevábamos lo más temprano que se podía, porque pues una hora antes de que Illich hablara ya estaba perfectamente lleno el auditorio, o sea, no podía entrar ya más gente, ¿no? Y luego no podía empezar la reunión, todos nos preguntábamos por qué, y hasta que por fin sabíamos que Iván no quería salir a dar su conferencia porque estaban grandes cámaras de televisión listas para capturarlos, ¿no? En ese momento yo empecé a darme cuenta de algo que después los grandes artistas de cine italiano como Fellini veían a las cámaras de televisión como una verdadera ametralladora o como un monstruo que quería devorar a una persona, ¿sí? O sea, las cámaras de televisión significaban una verdadera agresión para al hecho de que te capturan tu figura, lo que estás diciendo, y lo magnifican para miles o millones de personas, ¿no? Illich rotundamente se negaba a salir a dar su conferencia y la negociación podía tardar 2-3 horas hasta que salían las cámaras para que podía dar su conferencia. No, simplemente nunca quiso dar no sé si lo haya, en aquella época no se estimaban, no se estilaban los videos. O sea, Illich sí aceptaba una plática con un periodista, pero no aceptaba una plática filmada. Por eso creo que Illich aparece, casi yo conozco muy pocas fotografías o videos menos de Iván Illich. Él evadía totalmente eso que, por otro lado, otro autor famoso, Guy Debord, dijo allá en los años 60, que se llamaba La Sociedad del Espectáculo. Ese famosísimo libro, La Sociedad del Espectáculo, creo que captura algo de lo que decía Iván Illich, que el espectáculo es una manera de contaminar la relación humana. Nada más que hay que saber hasta dónde hay un espectáculo y cuándo no, porque no es lo mismo ver un partido de fútbol, y están cientos de miles de personas, ¿no? A ver una obra de teatro pequeña, ¿no? Y no es lo mismo ver una ópera a la antigua en el teatro que ver a los tres grandes tenores de la ópera cantando ante 10,000 personas, como Plácido Domingo, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que hay una especie de límite, de umbral, como decía Illich, en el que las cosas pasan de ser íntimas a ser, ¿cómo diría yo? Algo así como obscenas, por volverse masivas. O sea, el espectáculo masivo es degradante por sí mismo, ¿no? Y yo lo relaciono generalmente con la degradación de Roma, ¿no? Cuando Roma crea el Coliseo, ¿no? Y crea un coliseo para que miles de gentes vean matarse a los gladiadores y devorar cristianos y cosas de ese tipo. Entonces, la idea del espectáculo como una forma de degradar a al pueblo, pues me parece que es uno de los asuntos sutiles, que no sé si estoy yéndome por otro camino, porque es tan sutil lo que dice Iván Illich, que no estoy seguro si eso era lo que quería decir, ¿no? Y
sobre todo porque me da la impresión de que solo con Illich he percibido un poco de lo que podía ser la antigua teología cristiana. ¿Sí? Porque, vamos a decir, yo me eduqué en mi infancia y primera juventud entre la religión católica y algo tuve que ver con teólogos y todo eso, ¿no? Pero la modernidad me hizo alejarme del catolicismo y de la cristiandad, ¿no? Y no recuerdo yo que las charlas de los sacerdotes de alguna manera me llevaran claramente a lo que dice Illich. A mí me suena muy novedoso esa especie de teología que se filtra en lo que dice Illich en estos escritos, ¿no? Que sí, aquí queda más clara su idea teológica en esta parte final de este prefacio, ¿no? Es la más difícil de entender, es la más difícil de agarrar, cuando menos para mí, ¿no? Ahí yo veo, por ejemplo, entiendo bien lo que dice sobre la cuestión del límite en matemáticas, ¿no? Eso es un concepto muy utilizado en la época moderna, lo que se llama la curva asintótica. O sea, es una curva que entre los dos ejes se va doblando y gradualmente se va uniendo al eje inferior y superior en el infinito, así te lo dicen los matemáticos, ¿no? Esta línea se une en el infinito, se acerca, pero nunca lo toca. O sea, se va acercando un poquito, pero ahí te da la idea de infinito porque nunca lo toca. Pero lo que dice aquí Jean Robert, pues es que es otro tipo de límite. El límite matemático es otro concepto filosóficamente muy diferente a la barrera esa de un hasta aquí en los pueblos vernáculos, ¿no? Que dicen hasta aquí no, ¿no? Eso me parece a mí sorprendente. Y también hay otra cosa, otra idea que me asaltó, que es el hecho de la música. Cuando uno estudia lo que se llama música barroca, que me parece que ahí hay la transición, porque el racionalismo que empieza con Descartes en gran escala, ¿no? Es precisamente la época del principio del barroco, de lo que se llama el arte barroco, ¿no? Y el clásico de la música barroca, por ejemplo, Corelli, es el Concerto Grosso. En el Concerto Grosso no existe el concierto entre el solista y el conjunto. En el Concerto Grosso, que es el primero de los barrocos, ¿no? O sea, la primera fase del barroco, no hay concertantes, no hay individuos solos tocando. O sea, no de repente queda un violín solo o una flauta, ¿no? Sino son grupos de músicos que suben, resaltan o se van atrás, ¿no? Pero no hay el concertante clásico de Brahms o de Beethoven, todo eso, ¿no? Entonces ahí en el barroco se ve en el Concerto Grosso esa transición que se da justo con la emergencia de la música de Bach, que efectivamente cuando uno escucha Bach, pues siente que está soñando matemáticas, ¿no? Siente que están las escalas subiendo y bajando como si uno viera una ecuación matemática, ¿no? Y claro que eso tiene su deleite, pero sí es muy diferente y se siente la falta de encarnación. Yo sí creo entender esa parte, ¿no? Pero ahí sí, como no soy, realmente tengo muy pocas nociones de música porque no toco música. Me cuesta trabajo entender exactamente qué quiere decir, pero hay que oír la famosa cítara de los hindús para contrastar la música con la música moderna o con la música clásica de Occidente, que efectivamente me impresiona cuánto ha invadido al mundo. O sea, hoy en día japonés, hindús, todos o escuchan a Mozart, a Bach, a Beethoven, ¿no? O sea, y parece ser que la música occidental es considerada superior a cualquier otra música, ¿no?
Y vaya que hay gente que es amante de la música, pero no los veo que recuperen el sentido de lo que aquí comenta Jean. Otro asunto que también me saltó a la vista de esta lectura fue la aparición del famoso panfleto ese de la tragedia de los comunes, porque ese libro es utilizado por cierto tipo de ambientalistas desde hace muchos años, pero muy especialmente un personaje que se llama Gabriel Cuadri. O sea, Gabriel Cuadri es un personaje que estudió en Texas, pero que en algún momento supo que emergía la lucha por la defensa de la naturaleza, o sea, lo que se llama ecologismo. Se fue a Europa y capturó todo lo que pudo de los movimientos ecologistas y se vino a México a decir, esto es el ecologismo, ¿no? Y reiteradamente en sus discursos aparece el texto este de la tragedia de los comunes, que es la línea intelectual en Estados Unidos sobre el problema ecológico. O sea, ellos piensan que efectivamente los comunes, o sea, los ríos, los lagos, las selvas, pues están siendo destruidas por la industria y la modernidad, ¿no? Pero para ellos la salvación, esa tragedia de los comunes, consiste en que un señor muy rico compre el río, el lago, y se privatice el lago para protegerlo. O sea, que quede en manos de unos pocos millonarios todo lo que queda de naturaleza en el mundo, ¿no? Y ese panfleto es una filosofía muy común en Estados Unidos para tratar de defender a los ríos, los lagos, los mares, las selvas, los bosques, que pues es una lucha mundial ecológica, ¿no? Y este comentario que hace Jean Robert aquí, es una interpretación absolutamente contraria a la que se hace en Estados Unidos de ese texto. Absolutamente contraria. O sea, él desprecia ese texto como una cosa infame, como un panfleto, así dice. Y sin embargo es un panfleto muy socorrido por los ambientalistas de Estados Unidos. O sea, tiene un efecto político centrado precisamente en el neoliberalismo que quiere privatizar todo. Exactamente. Y bueno, estos son más o menos los comentarios así que rápidamente aparecieron de esta última lectura que me vinieron a la cabeza. Muy buenas. Qué interesante, Miguel. Gracias. Se me antoja comentar algunas cosas que dijiste, o sea, cómo pudiera ser más conversatorio este momento. Ándale, Héctor. Sí, bueno, pues lo que dices de la música a mí me encanta, ¿no? De que sí, yo sí siento una gran diferencia entre la experiencia convivencial de la apreciación de la música, de cuando hay una proporción entre el artista y el escucha, la experiencia, la vivencia de esa experiencia poética es tan intensa para el espectador como para el creador. Yo sí, tal vez porque abomino las multitudes o todo, no sé por qué nunca me he sentido atraído por ir a uno de esos conciertos masivos de esos artistas que ahora está tan de moda ir a conciertos donde se llena el Zócalo. A mí me parece abominable. En cambio, siempre preferiré una atmósfera íntima de contacto, casi sagrada, entre cuando he tenido la experiencia de ver teatro o música o algo a un nivel muy íntimo, que aquí pues en el Dragón lo hemos vivido muy seguido. Casi nunca hemos usado micrófonos para disfrutar un concierto. Todo ha sido muy, como dicen ahora, analógico, volviendo al texto de mal utilizado, esa experiencia musical sensible. Fernando,
Yo creo que tú. Esa mención que haces con respecto a cierta incomodidad que tienes por ir a un concierto masivo, yo creo que es una intuición muy importante. Y es la intuición de lo que comenta tal vez aquí Jean Robert en el prólogo, que es la traición. Como que hay intrínsecamente una traición a ese momento, lo sagrado de tus percepciones y también de la persona que se planta en un escenario, entre comillas, a mostrarse. No todos son capaces de captar eso. También los que van a los conciertos masivos merecen respeto, sí, o sea, no vamos a decir que no deban hacerlo. Pero si tú ya despertaste a que ahí hay algo que no va, es porque tú requieres de una proporción diferente a otras personas. Entonces, si yo también, haz de cuenta, un concierto de guitarra, yo llenando el Estadio Azteca, a mí me parecería grotesco, aunque me amplificaran y realmente como que pierde algo. Yo pienso que es por ahí, que Sí, cada... o sea, la guitarra, algo tan íntimo, ¿no? Que solamente puede llegar a un volumen específico, ¿no? A una audiencia específica. O sea, hablando de lo que era una guitarra antes de todos la parafernalia de aparatos, de todo, siempre la guitarra es algo que te remite a una intimidad, a una proximidad, ¿no? Que eso, pues, Iván Lilich hace muy bien en mencionar como algo grotesco, y tú, Miguel, comparándolo con el Coliseo romano, con la decadencia también de una experiencia sensible, encarnada, ¿no? Volvemos a los temas de tanto de Illich como de Jean Robert. Y ahí va una segunda pregunta, ¿no? Qué precioso es el libro de las entrevistas de David Cayley a Iván Illich. Y parece que fue difícil para David Cayley dejarse grabar, ¿no? O sea, más bien para Iván Illich, dejarse grabar por el aparato de David Cayley para registrar esa entrevista. Parece, no sé si lo tengo entrevelado, tal vez Miguel tú sepas más, la idea de que Illich primero se negó y después, como al día siguiente, tal vez tuvo un sueño, tuvo algo, que se puso en contacto con David Cayley, salió primero una entrevista en Conversation con David Cayley, Iván Illich in Conversation, y después el segundo libro, años después, que después lo titularía, creo que, no sé si fue Jean, Los ríos al norte del futuro. No, fue Iván Illich. El que le puso el nombre del Sí, poema de Paul sí, Celan. es un verso de Cioran, creo. Así, de ahí sacaron ese título. Sí. Rivers North of the Future, los ríos al norte del futuro. Pero es un verso de un verso de Cioran. ¿No es de Celan, de Paul De Celan? Celan, de Paul Sí, a Celan. lo mejor Celan. De Y Paul ahí Celan. puede ser Celan o Cioran. No, Sí, es de Paul Celan. Sí, sí. Yo recuerdo los años que Kelly estuvo entrevistando a Iván, ¿eh? Se tardó años entrevistándolo. Venía, se quedaba temporadas y siempre era una relación pues muy difícil con Valentina, ¿verdad? Valentina nunca ha aceptado que es valioso, es que son valiosos esos libros. Ella no los aprecia. A mí me parece que son hermosísimos Pues esas entrevistas. Alicia, creo que quieres decir algo también. Sí, pues yo estaba recordando toda la historia desde el Casino de la Selva, cuando ya bueno, me platicó a mí, me dijo, pues hay que plantear ámbitos de comunidad, que se revise por cuadra,
que por cuadra vean su basura, su agua, la captación de lluvia, obviamente los sanitarios, todo eso. Y yo decía, ay, pues va a ser muy difícil eso, como que, perdón, y entonces después pues con toda la lectura de Illich y el mismo Jan hablando de Saint-Denis y de la encarnación, cómo el ser humano se encarna en esos ámbitos de comunidad, porque no pierdes la idea de proporción, porque una cuadra es una proporción, la proporción del... Y entonces, eso es a lo que quería llegar Javier, ¿no? Precisamente como estamos fuera de proporción, ahora nada más falta que vengan los robots a limpiar la cuadra, recojan toda la basura y nosotros estemos encerrados, ¿no? Entonces, sobre eso quería platicar, como, pues digo, sí es muy teológico, pero es muy humano, el hombre encarna esa idea de proporción, como en Saint-Denis pues voltea hacia arriba en esas pláticas de, pues, tratar de llegar con los ángeles y la analogía y todo, y cómo bajas y subes, y yo recuerdo que también ya nos platicaba sobre la Catedral de Siena, cómo había que recorrerla pues, con los pies, como era ya, ¿no? Entonces, pues este texto refleja absolutamente todos sus conocimientos, todos no, bueno, él nunca va a decir que era teológico, jamás hablaba de esos temas realmente, ¿no? Lo trascendía de otra forma. Sí, pues es lo que quería comentar. Gracias, Alicia. Ay, pues, qué bonito cerrar estos ciclos de lectura del prefacio. Javier, por ejemplo, tiene en el otro prefacio de Iván Illich, el que escribió Javier, pues él narra una proximidad con Iván Illich, pues muy especial, ¿no? Diferente. Para Javier, yo creo que siempre ha sido enfrentarse a Iván Illich más como místico, ¿no? O sea, mientras que yo siento que Jean Robert quería ver más al Iván, pues, no sé, más en la tierra, no sé cómo decir. Sobre todo hay algo curioso porque a los dos, tanto a Jean como a Iván Illich, en muchos lugares los catalogan como anarquistas. Sí. Cosa que, por ejemplo, no hay duda que Jean tenía una gran beta anarquista, ¿no? Y además, alguna vez me dijo que allí donde él nació está una gran fuerza cultural anarquista. No recuerdo exactamente por qué, pero hay unos anales del Jura que son una larga historia anarquista en esa zona de Europa, de la cual él se siente parte, ¿no? Entonces, el caso de Jean está claramente que tiene una visión y una inclinación anarquista muy clara. Y en el caso de Iván Illich también, pero no veo en ninguna parte que Illich se declare anarquista, ¿no? Pero mucha gente lo califica como anarquismo, lo que él hace. Es una visión moderna, porque el anarquismo es moderno, pero el anarquismo es una forma de socialismo muy diferente, porque se bifurca en muchas corrientes. O sea, hay el anarquismo individualista, por ejemplo, y el anarquismo colectivista. Y en ellos tienen una discrepancia profundísima. Pero sí, mucho de lo que dicen tiene, o el anarquismo es una especie de corriente secreta que viene de la antigüedad cristiana, ¿sí? Igual que el socialismo, que trata de recuperar el cristianismo, ¿no? El cristianismo, me acuerdo que decía mucho Jean y Illich, creo también, de que el servitium, o sea, el servicio del cristianismo original, pues era esa unión entre los de ayuda mutua, ¿no? Por darle una idea, ¿no? Pero que luego se degradó a yo te cobro el servicio. O sea, se mercantilizó el servicio. Y es otra de las expresiones de la destrucción del cristianismo.
Sobran maneras de analizar cómo se vino abajo el espíritu del cristianismo, pero pareciera como que Iván Illich es el que mejor logra recuperar lo perdido del cristianismo. O sea, a mí, gracias a Illich, volví un poco a volver a recuperar algo del cristianismo que ya había perdido, porque entendí algo que una vez que abandonas el cristianismo, pues quedas en una especie de limbo en el cual pues ya no crees en Dios y ya no crees en muchas cosas, pero caes víctima de nuevas supersticiones, como diría Jean Robert. Es decir, caes en la superstición del dinero, por decirte algo, de la economía, sobre todo de las ideas económicas, ¿no? Que acaba por volverse una religión para ti, la economía. Esto es importante como para tratar de entender. Curiosamente, perdón Miguel, curiosamente una religión que te desliga tanto del cielo como de la tierra, ¿no? ¿Sí? Mamón, el dios del demonio de la avaricia, es la eternidad rota, es el desligarse, ¿no? del equilibrio Sí. cósmico. De hecho, yo he estado cada día pensando más que la crítica es, por ejemplo, en esto del descrecimiento, ¿no? En la idea de economía, le decimos que es una religión, la economía. Aunque los economistas no lo reconocen, la economía es una religión. ¿Y por qué? ¿Por qué es una religión? Y no soy yo el que lo dice, sino muchos en Francia. Lo dicen que es una religión porque hay un asunto de, ¿cómo te diré?, de prohibir hablar de qué es religión. Son apofácticos los economistas. O sea, manifiestan una religión, pero no quieren decir que es una religión, rechazan que son muy racionales. Pero no, están sacralizando la economía. No se dan cuenta que están dándole un carácter sagrado. Y veo, por ejemplo, Totalizante. este libro curioso, no sé si lo pueda ver. Dice, El fetiche del crecimiento, ¿no? Es un libro que encontré por ahí, donde te venden por 10 pesos o 20 pesos, libros que nadie quiso y que lo tiraron por ahí, ¿no? Y lo escribió un australiano hace 25 años, antes que Serge Latouche, antes que todos los franceses que hicieron el descrecimiento, y dice lo mismo y tal vez mejor. Y lo escribió en Australia. Sí. Y en Australia hay una corriente que sigue a este señor, que está en contra de la economía, sin tener, no sé si supo de Iván Illich o no, pero este señor, al ponerle fetiche del crecimiento, está diciendo que el deseo de crecer de la modernidad es un fetiche, tiene algo que, como una superstición, ¿no? Como que crees que eso tiene propiedades mágicas. Si tú creces, te vas al cielo, ¿no? Por eso al abrir esta sesión les decía a todos de crecimiento. Sí, pero nosotros por eso inventamos la palabra descrecimiento, porque es lo contrario de decrecimiento, ¿no? O sea, el descrecimiento es voluntario, el decrecimiento te sucede. Es algo que nace, y es involuntario. Por tus acciones te sucede lo que te sucede. O sea, Miguel, desde hace mucho que quiero hacer un aporte sobre lo que tú dices que no sabes de Jean Robert. Ajá. Jean Robert, y es muy importante y viene en el último libro que va a salir de la UAM, una nota mía donde hago una mención. Jean era de una región en Suiza que se llama Saint-Imier. En Saint-Imier eran campesinos, pero eran campesinos relojeros y fueron los que acogieron a Bakunin. ¿Ustedes saben la historia del anarquismo? Bueno, Bakunin vivió años allí escondido. Fue donde se refugió para salvarse de la persecución. Pero no solo eso, sino que vivió
una temporada larga y dejó mucha influencia en esas montañas de Suiza. Entonces, cuando Jan hablaba de él, de esa región que tú mencionas, Miguel, eran, Jura. sí, pero es el Jura, pero es Saint-Imier. Es la región donde estuvo Bakunin varios meses prisionero, y este es un dato histórico, y estuvo refugiado y dejó una influencia en las formas de organización comunitaria de los campesinos suizos, que eran campesinos suizos de esos muy individualistas, pero eran campesinos suizos al mismo tiempo muy colectivistas. Y eran además los que inventaron lo que se llama el décolletage, que empezaron a hacer las partes minúsculas de los relojes. Entonces Jan llamaba a su anarquismo, como decía, que provenía de esa región, porque toda la región del Jura y de esas montañas habían recibido mucha influencia histórica del anarquismo de Bakunin. Pero como dices tú, ahí va, ya nunca dijo anarquista, siempre dijo anarquizante. Era muy curioso que él no usaba el término anarquista, sino decía tendencias anarquizantes, influencias anarquizantes. Otra cosa que yo quiero comentar a lo que estás diciendo, Manuel, Miguel, es que el cristianismo era comunitario y ese servicio era el servicio que das como miembro de la comunidad. Pero si hay algo comunitario, son los pueblos indígenas originarios. Entonces ahí no es que era cristianismo, es que el cristianismo era una forma tradicional, original de los pueblos, que hasta el tiempo contemporáneo en la India, en Malasia, en Filipinas, sigue prevaleciendo ese servicio, que es un servicio, hay aquí en las comunidades de aquí en Ocotepec. El servicio es que hace uno su parte como parte de la comunidad, y es lo que da a los demás. Entonces allí yo pienso que es muy importante vincular estas propuestas, porque también de alguna manera llegan al pensamiento de Iván Illich y de Jan. O sea, Jan Robert o Iván Illich se va a la época del siglo XII, de Hugo de San Víctor, pero estas formas comunitarias son formas comunitarias de Humanas. todos los pueblos de todo el mundo, Sí. que tienen unas variaciones, pero son las formas de sobrevivencia humanistas de la humanidad. Entonces, yo digo que por allí hubo ese contacto tan fuerte que tuvo el pensamiento illichiano a través de Jan Robert con el zapatismo y con el CNI de hoy en día. Ahorita lo que están reclamando los pueblos del CNI es justamente el servicio, ese servicio que es el que das porque eres parte de la comunidad. Y no es un servicio, es tu participación como parte de la comunidad. Y por supuesto no se vuelve mercancía, como son los servicios de la sociedad contemporánea. Entonces, en ese sentido, hay una vinculación muy profunda, que es como una búsqueda de un humanismo de otra forma, un humanismo comunitario o de los commons, o de recuperar eso que es una herencia de la subsistencia, porque ya le llamaba subsistencia, pero es la manera de subsistir que no está compitiendo contra el otro como enemigo,
individual, sino que está aportando en conjunto. Y eso es lo que tenemos que recuperar, yo pienso, y lo que se recupera del pensamiento de Illich y de Jan Robert leyendo a Illich y de los zapatistas y de las luchas del CNI y de Hugo de San Víctor también, y de todas estas etapas medievales. Han pasado por diferentes etapas, pero la comunidad es lo que hace que se sobreviva. Y el río común, y el agua común, y el cielo común, y el aire común, eso es lo que permite la subsistencia y la sobrevivencia de los pueblos y de todo el mundo, ¿no? Y se opone radicalmente a la propuesta de volver mercancía todo en el individualismo del neoliberalismo. Yo digo que ahí hay toda una unión muy profunda que es lo que hay que rescatar. Sí. Una pregunta, Fernando, ¿tú también levantaste la mano hace rato? Porque estás con la... Sí, Sí, traen dos quería manos hacer, levantadas. quería hacer unos Alicia y comentarios Fernando. con respecto al texto y lo que se ha venido diciendo, que para mí, en lo personal, a mí me serviría rescatar, que es ese devenir que se planteó en tres etapas. El conocer las cosas que hay encarnadamente, en ir viviendo ese proceso en el tiempo, y el último, que era empezar a reflexionar quién hizo esas cosas para lograr la iluminación. Esas tres etapas que se describieron por ahí en el texto. Y que tiene que ver con esta parte en la que se generan ciertas contradicciones aparentes o paradojas, que se le pueden llamar paradojas. Por ejemplo, es muy importante rescatar la individualidad, pero para servir mejor. Esa es la aparente contradicción. Yo tengo que prepararme y ver por mí lo más posible, pero para entregarme mejor a la comunidad. Precisamente esa es la preparación que hay que hacer. Y lo veo también como el individuo en esas tres partes que dicen los griegos, que tenemos cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo, por ejemplo, tiene hambre. Entonces, echa mano de las cosas que existen, las saborea, y la satisfacción de esa hambre corporal es la lucidez que obtiene el cuerpo. Es ese gusto por haber satisfecho el hambre. Luego, hay una curiosidad. El hambre de la intelectualidad es la curiosidad. Y nosotros satisfacemos esa hambre investigando, viendo cómo son las cosas, la causalidad, la intelectualidad. Ese es otro tipo de hambre. Y que se satisface con la lucidez de saber el porqué de las cosas. Pero hay otra hambre también, que es el hambre espiritual, que también estamos buscando, el querer a las personas, el ser queridos, el ser respetados, el ser considerados, y muchas otras cosas. Entonces, en el trabajo individual de ir logrando unir todas esas cosas en armonía, las separamos intelectualmente para tratar de saber cómo funcionan, pero en realidad todo está junto. Y a lo mejor en tratar de explicarlo a veces traiciona también esa espontaneidad, pudiera ser. Pero lo expongo aquí porque de alguna manera se conecta con este texto en el que yo rescataría para mí en lo personal, esas tres cosas, esa capacidad de yo mejorarme a mí mismo para inspirar a los demás con mis actos, con lo que yo hago, cómo lo hago. Y de hecho yo estoy inspirado por personas así, como puede ser a través, yo no conocía a Ivan Illich ni a Jan Robert, pero a través de este ejercicio de reflexión, de escuchar sus textos y de
y de tratar de analizarlos, pues noto que es muy placentero encontrar esa resonancia, ¿no? Y quería yo nada más poner estas cuestiones porque luego viene lo más complejo, como dice Miguel Valencia, ya pasar esas cuestiones, a ver cómo podemos mantener nuestras relaciones de subsistencia sanas para que los embates de toda esta corriente que nos quiere quitar esa lucidez, pues tengan ese freno. Y pues, bueno, hasta aquí dejaría el comentario. Gracias. Gracias, Fernando. Alicia. Sí, pues muchas gracias, Fernando. Pues sí, yo que sí conocí a Jan y tuve, pues, toda mi vida, pero los últimos 20 años de aprendizaje con él, pues sí, cada vez me acuerdo porque, pues, a mí me regañaba porque yo hablaba a veces muy fuerte con las gentes que estaban contra la defensa del casino, ¿no? Con los arquitectos, con todo, y me decía, por favor, ni les digas nada, ni los mires. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Si ellos me enseñaron a amar a Félix Candela y lo destruyen, ¿no? Pero sí, pues yo sí le hacía caso. Por respeto a Jan, sigo haciendo muchas cosas, ¿no? Y también a Silvia, obviamente, Silvia me ha enseñado mucho. Pero quería recordar una anécdota de los ámbitos de comunidad de su tierra, de Jan, que nos contaba que en cierta época del año dejaban a los enanos a tomar los hongos, esos hongos que son carísimos, ¿no? Que se venden, pero en precios exorbitantes en los restaurantes. Y entonces, sí, dejaban, en cierta época todos los enanos ponían, y Javier le dijo, pero bueno, es que en tu pueblo con esa altura cualquiera era enano, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? Y muy interesante. Me acordé de esta anécdota de, pues, que ya Silvia lo explicó, ¿no? Gracias. Sí, no, y un poquito clarificando, Alicia, porque a veces se me hace que no, que es bueno completar lo que dices. Tú estás diciendo que los enanos podían recolectar los hongos. ¿Eso dijiste? No es así. En cierta época. Espérame, me dejas acabar y luego me dices. No eran los enanos, todos los suizos, y yo fui con Jan a recolectar hongos. O sea, era la práctica en agosto, después de las lluvias, te ibas a las montañas con toda libertad y era a tu arbitrio cuántos y qué hongos querías recoger. Y por eso había todo una serie de publicaciones para enseñarte a evadir los enfermos, los venenosos, los que eran venenosos. Pero era una práctica común de todo el mundo en Suiza. Era común irse a recolectar hongos. Entonces, no sé si esta particularidad que te contó a ti es dentro de algún mito especial o qué. Ha de haber sido otra época, ¿no? Porque estaba Javier dijo, ¿cómo? Pues es que para la altura que tú tienes, en tu tierra todos han de tener esa altura, cualquiera era enano, ¿no? Ha de haber sido algún otro momento. Sí. Pero en Suiza hay muchos enanos como Jan. La altura es típica de los suizos. No, ahí lo de los enanos fue algo que yo creo que eran cosas de esos mitos que Jan le gustaba contar un poco para ilustrar una práctica comunitaria de su país, porque era una práctica comunitaria. Claro. Y los hongos no le pertenecían a nadie, le pertenecían a la comunidad, le pertenecían a los suizos. Y tú te podías parar donde tú quisieras y y nadie te iba a reclamar absolutamente nada porque no eran un valor de propiedad personal. Entonces pues sí quería yo que no queden los recuerdos de Jan ahí medios
medios confusos. Sí, muy bien. Servando, Azalia, no sé si quieran comentar algo. Servando. Sí, aquí está abierto el micrófono. Pues a mí me ha llamado mucho la atención y que, bueno, ahora Silvia remonta esa historia de Jan en el prólogo, en la última edición de su libro, donde recordamos a Jan que pues efectivamente tiene ese pasado, esa formación anarquizante en su vida de infante. Cuando joven viaja a Ámsterdam y se encuentra con el movimiento Probo, un movimiento anarquizante también, en defensa del territorio, contra los automóviles, contra la invasión de los automóviles de las calles y de los recorridos en Ámsterdam, que pues ya todavía trata de conservar algunas de sus calles, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue gracias al movimiento Probo que Ámsterdam no sucumbió a ser una servidumbre del automóvil. Y pues gracias a estos movimientos que después, pues como el mismo Jan lo relata, ¿no? Y lo relatan también otros historiadores, muchos de los y las personas que se distinguieron en ese movimiento, pues terminaron formando parte de la alcaldía o terminaron proponiendo algunas mejoras, pero defendieron los espacios que habían ganado. Y Jan, como lo relata Silvia, pues lo refiere como un parteaguas en su formación como profesional. Cómo es que, siendo arquitecto y trabajando en el respirador y mirando todo desde arriba, pues podía construir lo que nos contó, ¿no? En vida, pues hizo diseños de bancos y de edificios, hasta que ya puso los pies en el suelo, que pues fue cuando llegó a México Sí, y los puso en el barro. sí. Entonces, pues aprendió precisamente de los ámbitos de comunidad, el manejo del barro, el manejo del suelo, el mirar desde, pues sí, así, pues como él, como se le refiere a él, ¿no? Con los pies, ¿no? Andando con los pies. Y pues eso viene también desde la experiencia que pues dice que, bueno, no solo Bakunin, también Kropotkin pasó por ahí. Entonces, pues hay una beta en el anarquismo muy interesante porque precisamente pues concibe el espacio común es como el lugar de todos, lugar para todos. Y hay otros anarquistas así geniales como ¿cómo se llama este francés que es geólogo? Reclus. Reclus, exactamente. Élisée Reclus. Élisée Reclus. Élisée Reclus, que pues concibe pues en el tránsito del siglo XIX al XX, ¿no, Miguel? Sí. Concibe una forma de vida a partir de la subsistencia, precisamente. Sí, exactamente. Y toma en uno de sus ejemplos, escribe una narración que se llama El río o la ribera, y narra el río desde el manantial hasta su desembocadura al mar. Y esto lo hace pues paseando por las tierras de Francia, yo supongo, o por las tierras de Italia, pero bueno, descendiendo hacia el Mediterráneo, y pues va exaltando precisamente el considerar a la ribera como un sujeto, y el río como un sujeto, y las aguas que lleva también como una voz. Y pues ya lo vuelve a narrar, ¿no? Cuando habla del excusado, ¿no? Y las aguas negras que conducen las cloacas del capitalismo, ¿no? Ese gorgoteo, ¿no? que producen las tuberías, tan distinto, ¿no? De la música, ¿no? Que puede generar un pequeño manantial y una pequeña caída de agua. Pues como algo, como una arte natural, ¿no? Contraria a a un artificio industrial. Entonces creo que son precisamente coincidencias o lugares de encuentro
entre las, pues tomémoslo por ahí, ¿no? Las ideas anarquizantes Sí. y el pensamiento de lo común y la comunalidad, y pues ahí viene la convivencialidad también, ¿no? Que, pues Iván Illich logra conjugar todo eso y crear una serie de conceptos que nos dan ahora espacio de discusión, la proporcionalidad, ¿no? Y que pues ya lo cuenta, pues cómo lo viene a encontrar en las comunidades de América. Exactamente. Muy distinto de lo que de las comunidades, o sea, semejanzas con las comunidades en su Suiza, ¿no? Una Suiza, pues, rural, provinciana, en las montañas, muy ligada a lo, pues, simplemente por el clima, ¿no? Como él lo narra, dice, bueno, los hongos se podían recolectar en el otoño, como se podían recolectar las fresas en el verano, ¿no? Y en el invierno, pues, había que hacer relojes. Entonces, pues, esa vida circular, ¿no? De los campesinos o de los agricultores suizos, pues, encontraba su modo de reproducción y desarrollando toda una cultura, al igual que las culturas en América, ¿no? Las culturas comunes que pues hoy siguen todavía en sus territorios y concibiéndose como parte del mismo. Algo que pues hasta estos días se empieza inclusive a, pues ya se empieza a pensar como un carácter jurídico que no sé si vaya para bien o para mal, pero por ejemplo la Constitución de, pues, si no me equivoco, de Costa Rica, ya considera a la naturaleza como un sujeto de derechos. Y aquí en México, precisamente, por ejemplo, la lucha que dan las comunidades del norte de Puebla, pues en enero, febrero, lograron una sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde se cancelan concesiones mineras, precisamente porque el haber otorgado la concesión sobre un territorio previamente ocupado por una comunidad, pues invadía su ámbito de Sí, comunidad, claro, invadía claro. sus derechos y los invadía como personas y como cultura, que son conjuntamente con la naturaleza. Y se cancelaron esas concesiones. Esa es es el primer antecedente completo de una jurisprudencia o digamos de un proceso que es llevado en la Corte Suprema, que les da la razón a los pueblos plenamente. El anterior había sido en la montaña de Guerrero, también con el pueblo Mepa, para que no se autorizara el inicio de una exploración minera. Pero la demanda era cancelar la concesión. Y la Suprema Corte no lo pudo hacer o no lo quiso, más bien no lo quiso hacer, no quiso avanzar sobre eso, aunque el juez de distrito había dicho que sí, que precisamente por un peritaje antropológico que se hizo, de una antropóloga muy conocida aquí en Morelos, donde pues, se dictaminó que el territorio y la comunidad eran lo mismo. Entonces no se les podía afectar. Sin embargo, no lograron ese dictamen, ¿no? Pero pues ahora que está precisamente en la mesa de discusiones y bueno, justamente la Cámara de Diputados Federal acaba de autorizar una reforma a la ley minera, donde pues hay algunas ganancias o bueno, se le hacen unos recortes a la ley minera para poder hacer el reconocimiento precisamente de lo común, ¿no? Es algo importante. Es muy importante que estos conceptos que hoy están apareciendo y están saliendo a la luz, muchos vienen también del pensamiento de Iván, del pensamiento de Jan y de otras personalidades, otros conjuntos de pensamientos colectivos. Hoy están ganando espacio y reconocimiento. Así es, Servando, qué buen comentario. Todos los aquí presentes, realmente les agradezco mucho este seminario que sigamos, que ya van 43 sesiones. No sé si Azalia, que está ahí presente, si nos está escuchando, si quiera decir algo. Si no, pues, pues no sé si consideran ya oportuno cerrar la sesión por hoy. Yo creo, lo que yo diría es que hay que conservar
con mucho cuidado estas sesiones, porque se aprende mucho, estamos descubriendo niveles de análisis, compartiéndolos, revisando trayectorias de Illich, trayectorias del pensamiento de Jean Robert, y yo sí quisiera que se conservaran muy cuidadosamente. Yo no sé bien cómo, si a alguien se le ocurre, porque yo creo que de todo, aun como vamos leyendo el texto, pero al mismo tiempo hay comentarios, entonces son textos que ya se enriquecieron también con los comentarios. Entonces, no es lo mismo que leer el puro texto. Entonces yo pienso que sería muy bueno irlos publicando, no sé cómo, o hacer una publicación electrónica. Héctor, tú que te dedicas a eso. ¿Cómo? Ay, Silvia. Yo lo dejo a los que se interesen por Jan y por otros. Ahí están los documentos, están al alcance gratuitamente. Eso es lo maravilloso bueno, de YouTube. Espero que no nos cobren en un futuro. Y esto que es son pequeños espacios de libertad que todavía hay en este mundo desencarnado, pero ahí están, accesibles. Espero que algún día otros investigadores más jóvenes se interesen por estos materiales. Quisiera comentar un poco que pues también qué bueno que haya estos seminarios y que estén grabados y que se conserven. Me recuerda el proyecto Rosetta, seguramente han oído hablar de eso, ¿no? En que están tratando de conservar en una memoria todo lo importante del mundo. Pero yo no le doy tanta importancia a la parte técnica del asunto, ¿no? O sea, que si va a ser en una piedra o en una memoria que algún día van a descubrir nuevas personas, lo que aquí se decía, ¿no? Pero quisiera hacer, como dirían, una moción de orden. O sea, hay que recordar que tanto Illich como Jean Robert, al insistir sobre la reencarnación, estaban criticando la modernidad tecnológica, ¿sí? O sea, estaban en contra del micrófono, estaban en contra del video, estaban en contra del internet, del celular y de todo eso. Claro que no todos lo conocieron, pero sabían muy bien que esos instrumentos que les damos hoy día tanta importancia desencarnan. Y el mismo Zoom desencarna, ¿no? Entonces yo lo que quisiera es comentar que esto no sustituya a las reuniones cara a cara. Eso, muy bueno. ¿Sí? O sea, que recuperemos el sentido de la reencarnación, sí, haciendo un esfuerzo todos, ¿verdad? Para en algún momento vernos cara a cara. ¿Sí? sí. O sea, así como Jan hizo un esfuerzo monumental para que se recordara a Iván Illich haciendo cada 5 años un homenaje, Sí. porque ya en 2007 hizo el primero, Sí. o sea, 5 años después de la muerte. Entonces, en la manera en que sus capacidades podían, él hizo un gran esfuerzo para que nos encontráramos muchas gentes para hablar de Iván Illich en diferentes formas, en grupitos, en grupotes, ¿no? Pero igual que todas las religiones tienen sus ritos, que tienen un sentido profundo, ¿no? Que es, por ejemplo, el camino de Santiago, caminar, peregrinar, ¿no? O que es encontrarse un cierto día, cierta hora, para platicar, como diría Iván Illich, con un buen vino, un pequeño grupo de amigos. Encontrarse, pues, no sé, cada 2, 3 años o cada año, una cosa así, ¿no? Pero que no se vuelva solo reuniones digitales o cibernéticas, ¿no? Que son desencarnadas finalmente, ¿no? Sino que volvamos a la reunión cara a cara.
Y desde el placer también, Miguel. O sea, yo creo que recuperando también la carnalidad del arte, la música, ¿no? Por ejemplo, que pudieran ser reuniones, una reunión, yo les pongo aquí, la verdad es que el Dragón de Jade es un lugar acogedor, grande, que permite reunir a mucha gente. Entonces, y donde podemos también comer juntos, ¿no? Entonces, con mucho gusto, aquí ponemos la casa para ese Pues, encuentro. yo diría que hay como quien dice, aunque sigamos la tradición, el día de San Juan y el día de la Candelaria, el día de quién sabe qué, ¿no? Que podríamos, no sé, reunirnos algún día del año que tenga un gran significado, ¿no? Como tal vez Por en el ejemplo, pues cumpleaños de Jean puede, Robert, cerca de su cumpleaños. En ¿Cuándo por es, ejemplo, a Silvia? Iván Pero Illich, ya es ahora en mayo. el 25 de mayo es por su ejemplo, aniversario. Jean Robert celebraba a Iván Illich el día de su muerte, que era el 2 de diciembre, creo. Sí. Entonces, en Sí, ahí se diciembre hacían él los hacía coloquios. los eventos Los en honor a coloquios. Iván Illich. Bueno, es una idea que Sí. adoptó, pero no necesariamente puede ser así. Pues hay también el día de la muerte de Jean, el 1 de octubre, No, o un día... Ese también podría ser un bonito día porque es como decir, estás vivo entre nosotros, ¿no? Exactamente. que cuando es una vez al año o cada Es 2 en años o lugar algo de ser así. de celebrar un día triste, ¿no? De su partida, hacer de ese día un día de celebración y de encuentro entre sus amigos, Ay, eso Sí, sería muy bueno. que todo mundo venga de Sí, donde hay venga. que visualizarlo para el 1 de octubre con mucho gusto. eso y yo hay que creo. organizarlo. Ya vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues entonces, Pues muy buena moción, ahora ya Miguel. el asunto es la creatividad de cómo se celebra ese día. Eso ya hacemos todo el programa. Pero que De todo el eso mundo soy se reserve especialista. la fecha de la invitación se haga cuando menos 3 meses antes, porque Claro. pues A ir Jean tiene acomodando. amigos en todo el mundo. A ver cuántos se animan a venir a Pues sería muy recordarlo. bonito, Miguel. Lo voy a hablar con Silvia y para irlo proyectando en ese fin de semana y que sea una reunión encarnada de este Ándale. seminario y de los amigos de Jean y de Silvia. Vamos a decir, no se trata de venir a desmenuzar los textos de No, a Jean, sino disfrutar, a celebrar la convivir, a existencia de darnos un abrazo, a leer poesía, Es- Ok. a cantar. a cantar o eso. Inclusive se podría invitar. Yo me acuerdo que estos amigos de ahí de Tepoztlán, ¿cómo se llamaban? El coyote, de los indígenas, estos hippies, organizaban traían unos grupos indígenas que yo nunca había oído, extraordinaria música indígena. No sé cómo lograban estos cuates traer amigo, ¿cómo se llama? Se llama Subcoyote, pero no sé si se acuerdan. Rus. Sí, Rus. Ellos traían música, Los elefantes iluminados. ¿Mm? Los elefantes iluminados. Bueno, se llamaban Guardianes de la Tierra, ya me acuerdo. sí. Pero en ese sentido me parece interesante que ellos, con esa cercanía que agarraron con los grupos indígenas, lograron tener un contacto con músicas que no ves en televisión ni en ninguna cosa del gobierno, de música antigua indígena, de pueblos originarios de México. Es muy, muy valioso recuperar también la música antigua. Sea Claro. también de donde sea, o sea, si viene de Estados Unidos o de Canadá o de Yo cualquier les lugar. quiero decir que estamos haciendo un proyecto aquí en el Dragón Precioso de ámbito de comunidad que tiene que ver con Senegal, ¿verdad? Fernando, tu hijo está en ese proyecto, de cómo los tambores africanos tienen todo un significado maravilloso.
Ujú. Pues, amigos, qué bonitas ideas, qué bonito encuentro, qué bonito cierre de este prefacio. Les agradezco mucho que Buenas noches. sigamos. Y Silvia, y vamos a seguir, ¿verdad? Sí, sí, claro. vamos a seguir. Están Claro. pendientes los Vamos, hay ponentes que todavía. preparar. Ya he pensado en un par de textos más. Y Perfecto. nos hace falta nuestro amigo italiano también, que está pendiente. Claro que sí. Pues les mando un gran abrazo, que tengan una bonita También. noche. Yo también. Gracias. Hasta luego. Qué Hasta luego. gusto.